Muchas gracias, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Confirmo audio, video y presentación en pantalla. Muchas gracias. Bien, pues miren, yo les voy a platicar un poquito de la percepción que tengo sobre lo que debería ser un ingeniero. Yo voy a hablar concretamente de la ingeniería. Me dedico en esta universidad pues a impartir cursos de ingeniería en TICS, tecnologías de la información y las comunicaciones, así como algunas relaciones con cursos de mecatrónica. Y bueno, pues básicamente lo que yo quiero comentar el día de hoy con ustedes es esencialmente esta percepción que tengo de la importancia de tener, como decía el colega hace un momento, pues ciertas habilidades blandas, ¿no? Ya me enteré que ya le cambiaron el nombre a Superpower Skills, pero bueno, vamos a hablar entonces de la importancia de tener estas habilidades de tal manera que convergen de una manera muy interesante tanto los aspectos de formación dura como estas habilidades suaves que comento. Entonces yo le he llamado a esta plática la ingeniería como arte y como ciencia. Nótese que a propósito estoy anteponiendo el término arte, que suena un poco descontextualizado en primera instancia de lo que típicamente se concibe que es la ingeniería, y lo estoy haciendo a propósito porque al final del día yo considero que efectivamente puede ser un arte y debe ser un arte en tanto lo que voy a comentar a continuación. Bueno, entonces, como la mayoría sabrán o algunos sabrán, pues se ha discutido acerca de estas dos alternativas que tenemos en nuestro cerebro para poder abordar pues los aspectos de nuestra realidad. Por una parte, pues tenemos un hemisferio que es el hemisferio que tiene que ver con un pensamiento lineal, lógico, que justamente pues nos lleva al razonamiento, ¿no? A lo que sería ser un ser racional, ¿no? Tomar decisiones sustentadas precisamente en este pensamiento lineal, ¿no? Ordenado y bueno, eso es con lo que generalmente asociamos nosotros lo que sería el rigor académico de un ingeniero, precisamente, ¿no? Todas estas pues materias que se toman, matemáticas esencialmente, física y bueno, todas las derivaciones en tanto técnica, pues requieren cierta disciplina, ¿no? Requieren cierta formación rigurosa, procedimientos, apegarse a esto, crear algoritmos, y bueno, todo esto va de la mano con esta capacidad que tenemos en el hemisferio izquierdo, que es precisamente el que se relaciona con la parte lógica y de pensamiento lineal, y todo esto que estoy platicando. Y por otro lado tenemos esta parte del hemisferio derecho que se relaciona precisamente pues con una percepción más bien afín con lo que son las intuiciones, ¿no? En cierto sentido, ahí el orden no prevalece, más bien la improvisación, y bueno, por eso se asocia en cierto sentido con cierto esquema de alguna manera que no es precisamente ordenado, sino aleatorio, y bueno, está muy relacionado con las habilidades que tienen los artistas, ¿no? En general ellos no se apegan a ningún procedimiento riguroso, muy diferente al ingeniero, y entonces pues ahí se da este proceso creativo. Bien, entonces voy a abordar la ingeniería como arte y como ciencia precisamente remitiéndome a este bosquejo que estoy presentando, donde precisamente la parte que tiene que ver con el pensamiento tradicional de un pensamiento lineal, lógico, ordenado, tiene que ver con el hemisferio izquierdo, mientras que esta posibilidad que voy a plantear, que es necesaria, esta cuestión de tener una cierta intuición, una cierta libertad, un cierto salirse de estos patrones rigurosos que nos va a llevar a la innovación eventualmente y a la creatividad. Entonces, pues aquí está justamente esto que decía, ¿verdad? Que el hemisferio derecho, pues tiene que ver con el proceso creativo, ¿no? Por eso se le asocia mucho con el arte. Y precisamente, pues parafraseando aquí esta definición de la Real Academia de la Lengua Española, es arte como una actividad que consiste en crear obras que mediante ciertos recursos produzcan estímulos estéticos e intelectuales, ¿no? Por otra parte, la ciencia, igual parafraseando a esta fuente,
pues es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Nótese aquí que el razonamiento es una parte muy importante, asimismo como un método, ¿sí? Son conocimientos que sistemáticamente se estructuran y sobre todo son verificables de manera objetiva. Bueno, ya sabemos que eso es la ciencia, efectivamente, y en este sentido, traigo a colación estas medidas de desempeño, que son las que solemos nosotros, pues, manejar en el ámbito de la ingeniería y observar que hablamos, por ejemplo, de lo que es eficiencia, en tanto un manejo, digamos, óptimo de los recursos que se están asignando para resolver un problema, y hablamos de efectividad también en tanto se logran las metas. Son definiciones diferentes, aunque relacionadas. Eficiencia hay cuando yo tengo un desperdicio muy bajo, una merma baja, y efectividad hay cuando logro los objetivos y las metas que me estoy proponiendo. Entonces, esto es algo que se maneja muy frecuentemente en el ámbito de la ingeniería. De hecho, los ingenieros, pues fundamentalmente estamos preparados para resolver un problema o cualquier problema en el ámbito que nos corresponde con un enfoque de maximizar la eficiencia, aunque como el colega que me precedió muy bien lo dijo, pues también se requiere lograr las metas y los objetivos, y en ese sentido se requiere también ser efectividad. Entonces se busca un equilibrio de alguna manera, pero hay un autor muy conocido, es un clásico, ya tiene muchísimos años que él redactó su libro, Los siete hábitos de Covey, donde él habla de una combinación interesante a la cual le llama el eficacia. Entonces, precisamente, de acuerdo a Stephen Covey, que es el autor que les estoy comentando, se trata de un equilibrio que tiene que ver con producir de manera óptima, y cuando digo producir, obviamente estoy hablando del ámbito material, ¿no? De cualquier trabajo, de cualquier actividad productiva, manteniendo y garantizando que el medio de producción se encuentre en condiciones óptimas. Y un ejemplo muy claro que remite precisamente Kobe es el de nuestro propio cuerpo. Nosotros puede ser que estemos muy ocupados, muy atareados, pero si descuidamos nuestra alimentación, si descuidamos nuestro sueño, pues no vamos a producir igual, ¿no? Y eso se puede extrapolar a cualquier ámbito productivo. Es necesario mantener, es necesario tener las condiciones óptimas del medio de producción para lograr precisamente los objetivos que nos proponemos. Entonces, en ese sentido es la eficacia que maneja Kobe, que yo adopto. Y vamos a empezar entonces cómo es que el ingeniero puede desarrollar su actividad, que en principio está sustentada en unas competencias técnicas que deben ser muy buenas, pero se pueden y se deben apoyar con esta parte complementaria que tiene que ver con el lado derecho de nuestro cerebro, que tiene que ver precisamente con esto del arte. Entonces aquí aparece esta palabra que es la división, en tanto saber qué es lo que queremos, ajá, cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, y precisamente esta visión, por definición, es un ejercicio de imaginación, es un ejercicio creativo. Y es importante porque la visión da sentido a todas las acciones de lo que hacemos. Es decir, un ingeniero puede ser que tenga un objetivo, pero también se debe permitir él en su actividad imaginar para poder tener posibilidades de creación, como más adelante voy a comentar. Por otro lado, alguien que se queda solamente en la visión y no realiza ninguna actividad para concretarla, pues se queda simplemente en una ficción. Estamos hablando entonces de tener una visión, de tener ese espacio de imaginación, de creatividad, y permitirse que el ingeniero se dé la oportunidad de tener este espacio para salirse de lo riguroso, de lo rutinario, a fin de tener esta posibilidad de visualizar lo que él quiere o a lo que él quiere llegar. Entonces, precisamente, Covey dice que todo proceso creativo tiene dos pasos. Un primer paso es la creación mental, que es justamente esta la que yo llamo visión, y un segundo paso que es la materialización de esto, ya cuando echamos manos a la obra para tener esta generación concreta de lo que se está visualizando, y es a lo que se le denomina la producción material. La primera creación, la creación mental, tiene que ver con el proceso creativo, mientras que la generación material tiene que ver con un proceso de gestión. Y bien, justamente aquí es donde se unen estos dos hemisferios del cerebro que ya había planteado,
en tanto la visión tiene que ver con un proceso creativo que se remite al hemisferio derecho, mientras que la gestión, que tiene que ver con un proceso o procedimientos ordenados, rigurosos, pues tiene que ver precisamente con el hemisferio izquierdo. Aquí en esta laminilla, pues comento que la visión, saber a dónde vamos, es como la brújula, ¿no? Plantear esa dirección en la que nos vamos a dirigir, mientras que la gestión tiene que ver con cómo vamos a llegar a ese destino que estamos planteando. Entonces sería una suerte de mapa, ¿no? Una herramienta que usamos para alcanzar esa meta que nos estamos proponiendo. En este sentido, es importante ponderar que ante cualquier disyuntiva de qué es más importante, si la visión o o la agencia, ¿sí? El proceso precisamente de la gestión, en definitiva, es mucho más importante saber hacia dónde queremos ir. Es decir, es más importante tener claro el objetivo y ya es como secundario en cierto sentido el cómo vamos a llegar a ese objetivo o meta. Esta metáfora me gusta mucho, es la que justamente hace referencia al querer ordenar sillas, eso se refiere a la gestión, a los procedimientos, a los procesos, cuando el Titanic está a punto de hundirse. Más importante sería entonces saber hacia dónde quiere ir el barco, concretamente no chocar con el iceberg para poder llegar a su destino. Desafortunadamente en el Titanic no ocurrió así, pero bueno, esta metáfora lo que trata de, digamos, transmitir es que más importante que querer ordenar y tener todo impecable en cuanto a procedimiento, orden, en la cubierta ordenando las sillas, evidentemente es más importante salir del asunto de llegar a un destino y no chocar con un iceberg. Bueno, entonces, ya para ir entrando en el asunto que me concierne y que quiero plantearles a todos ustedes, es que el ingeniero definitivamente debe fungir como un artista para desarrollar una visión, es decir, soltarse el pelo para tener ese espacio de libertad donde poder visualizar alguna idea, algo que pueda concretarse, y definitivamente debe ser técnicamente competente, pues para poder concretar la producción material de esta idea. Así que las habilidades del ingeniero, pues en principio involucran un arte, en tanto la visión de plantearse ese destino o ese objetivo o esa meta a la cual quiere llegar. Y por otro lado, se requiere también tener esta capacidad del hemisferio izquierdo, pues para ser técnicamente competente, que involucra ciencia, que involucra los detalles técnicos, ¿no? El rigor, el orden y justamente, pues esto para la producción material. En tanto producción material, pues definitivamente se trataría de una ciencia. Y para un poquito acompañar esta concepción que les estoy planteando, quiero traer a cuenta esta expresión que se le atribuye a Demócrito de lo que es el azar y la necesidad, entendiéndose el azar como esa situación que es completamente no determinista, concretamente, pues cualquier situación que no puede ser previsible. Y por otro lado, la necesidad, ¿no? Que viene de esa palabra ananké, que es griega, y que tiene que ver con un procedimiento repetitivo, predecible, y que concretamente ellos, los griegos, lo relacionaban con las leyes de la física, con los límites de lo concreto y con la inevitabilidad de lo que es periódico, ¿no? Como cuando, digamos, el Sol y los astros siguen una periodicidad muy concreta. Bien, entonces el azar y la necesidad. El azar tendría que ver con esta capacidad para salirse de lo riguroso, de lo rutinario, que tiene que ver precisamente con el hemisferio derecho, el arte, y la necesidad, pues tiene que ver con los procedimientos rigurosos a los que tenemos que apegarnos para concretar lo material, y bueno, ahí sería entonces la parte del pensamiento lógico, lineal, riguroso del hemisferio izquierdo. Entonces, las dos son situaciones que se requieren para que un ingeniero pueda no solo resolver problemas, sino innovar. Entonces, el azar tendría que ver con esta capacidad que se necesita en un ingeniero de realizar exploración,
y la necesidad tiene que ver con estas competencias que se requieren para la explotación. Dos palabras importantes, exploración y explotación. La explotación tiene que ver con la creación material y la exploración tiene que ver justo con descubrir nuevas posibilidades, con la creatividad, con la innovación. Aquí en esta laminilla estoy presentando una noción de lo que refiero como explotación. Explotación tiene que ver con utilizar los recursos y los procedimientos que son ampliamente conocidos para sacarle el máximo provecho a lo que es conocido, a lo que sabemos que funciona. En ese sentido, pues tiene que ver con la ciencia, ¿verdad? El lado izquierdo del cerebro. Pero por otro lado, salirse de lo riguroso, salirse de lo que es estrictamente procedimental, para explorar posibilidades, implica un poquito de azar y entonces salimos de la zona de explotación para ir a la región de exploración. Y en ese sentido es importante a veces no siempre atinar, sino salirte de tu objetivo para tener esa posibilidad de explorar. De tal manera que 5 minutos cuando para terminar. sí, sí, por supuesto. De tal manera que cuando vemos esta definición de creatividad, vemos claramente la palabra clave que tiene que ver con exploración, que es descubrir, y justo, ¿no? Es la capacidad para descubrir ideas novedosas y originales que derivan en cursos de acciones factibles. Ahí está una de las primeras aproximaciones importantes de permitir al ingeniero esta capacidad de exploración, que como ya dije, pues tiene que ver con ese hemisferio derecho. Y innovar, al final del día, pues no es otra cosa más que emplear esta capacidad creativa para obtener soluciones que puedan llevarse a el mercado o para atender una situación real. Entonces, hablamos otra vez de esta detección de oportunidades que de nueva cuenta tiene que ver con la exploración y que definitivamente tiene que ver con el hemisferio derecho, que tiene que ver con esta intuición artística que todos los humanos tenemos, pero que en particular el ingeniero debe también potenciar. Entonces, ya para terminar, mi reflexión que les quiero compartir es que un ingeniero no solo debe ser tolerante ante el riesgo y adaptarse al cambio, un escenario que es el escenario vigente con una incertidumbre constante y con cambios muy rápidos, que es el escenario en el que actualmente se están desempeñando pues todos los jóvenes, particularmente ellos va a ser su situación predominante, tanto en la vida como en lo laboral. Debe de ser tolerante al riesgo, debe adaptarse al cambio, pero también debe de permitirse salir eventualmente de lo procedimental y lo rutinario para explorar nuevas habilidades. En otras palabras, además de ser técnicamente competente, debe permitirse desarrollar su intuición artística. Y bueno, con eso termino, justo a tiempo. Estas son las referencias. Recomiendo ampliamente el libro de Kobe. No deja de ser vigente. Hay una versión de su hijo, segunda generación, pero me parece que no es tan buena como esta, que es el libro original. Y fin, pues esa es básicamente mi participación. Les agradezco su atención y cumplí con el itinerario en tiempo y forma. Dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gerardo.